Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al segundo día del Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 2021, espacio organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. Antes de iniciar, extendemos un saludo muy especial a los representantes de entidades del Gobierno Nacional, presidentes de las diferentes cámaras de comercio del país, empresarios, representantes de la academia y de las comisiones regionales de competitividad e innovación que nos acompañan el día de hoy. La jornada estará centrada en el desarrollo de la Asamblea General de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, en donde los representantes regionales presentarán un balance de las acciones realizadas a lo largo del año, pero también elegirán a sus delegados ante Comité de Regionalización del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. En la agenda propuesta, además, habrá espacio para analizar los aportes de las comisiones regionales de competitividad e innovación a la dinamización del desarrollo productivo territorial y los retos que tienen de cara al año 2022. Recuerden que la programación completa del evento está disponible en www.encuentrocrsi.org. También pueden utilizar en sus redes sociales el hashtag EncuentroCRCI 2021. Los invitamos a ponerse de pie para entonar juntos el himno nacional de la República de Colombia. Para dar apertura a este segundo día del Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 2021, le damos la bienvenida al doctor Juan Sebastián Gutiérrez, director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El doctor Gutiérrez, administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, con maestría en gerencia de negocios de la Universidad Metropolitana de Londres. Actualmente se encuentra cursando una maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes. Bienvenido. Muy buenos días para todos y para todas. Encantadísimo de poder estar dando apertura el día de hoy en este importante evento que reúne a las 32 comisiones regionales de competitividad e innovación que finalmente pues son nuestro brazo articulador, nuestro canal de comunicación más fluido con las regiones. Quisiera extenderle un saludo muy especial a los presidentes de las cámaras de comercio que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y por supuesto a quienes lo hacen de manera virtual. Saludar a las secretarías técnicas de las 32 comisiones regionales de competitividad e innovación, por supuesto a nuestros aliados de la Consejería Presidencial para la Competitividad, hoy en representación de Lorena,
a nuestros compañeros del DNP que han sido unos aliados estratégicos, importantes e incondicionales, en cabeza también de María Victoria, por supuesto, y de Gustavo. Saludar al equipo de Confecámaras. Y me detengo acá un segundo porque el equipo de Confecámaras ha sido para nosotros, y le extiendo un saludo no solamente al doctor Julián Domínguez, sino también a Janie y a todo el equipo que está trabajando para que este tipo de escenarios y para que estos logros que hoy vamos a presentar puedan ser también una realidad. Y un saludo, y diría yo, mega, hiper especial al equipo de regiones de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio. A Andrés, en cabeza del equipo, y por supuesto a todos los enlaces que a través de un trabajo de resultados, pero además de un trabajo con una cercanía y una calidad humana, hemos logrado conectar de la mejor manera las regiones y el gobierno nacional. Yo quiero agradecer muy especialmente a los secretarios y secretarias técnicas de las comisiones regionales de competitividad. Finalmente, y en esto les comparto, yo que he estado también del lado de las secretarías técnicas, sé que muchas veces se lucha contra la corriente y se pelea, y muchas veces, y algunas secretarías se sienten solas, pero si no fuera por ese compromiso y esa convicción, pues no podríamos estar mostrando los logros y el cumplimiento de objetivos que más adelante les vamos a presentar. Yo inicio este espacio con unas palabras que muchos de ustedes ya me han escuchado. Y es que cuando yo voy a territorio, les digo que para mí, si hay una instancia, si hay un escenario de la mayor legitimidad para conectar y para dar un mensaje hacia el gobierno nacional, son precisamente las comisiones regionales de competitividad e innovación. Y digo esto porque finalmente en las comisiones se reúne todo el liderazgo desde lo público, pero también desde lo privado y desde la academia. De manera que cuando recibimos un mensaje, una solicitud, una petición de una comisión regional de competitividad, sabemos que lleva el visto bueno no solamente de unos mandatarios locales, sino también de toda la institucionalidad. Y esto le da, por supuesto, pues mucha más validez y, repito, toda la legitimidad a los mensajes que se dan. ¿No avanza? Si me ayudan allá, no hay problema. La siguiente, por favor. ¿Ya se puede? Entonces, en este escenario, en este espacio de 20, 25 minutos máximo, vamos a hablar y les voy a contar de 7 líneas gruesas en las que hemos venido trabajando y en las que ustedes han sido un aliado estratégico, un aliado importante para hacer realidad esa política pública, esa planeación que tenemos desde el gobierno nacional. Como primer punto, les voy a contar cómo ha venido evolucionando el régimen de zonas francas. Es solamente una diapositiva, no se preocupen, no me voy a extender en ese tema. Tocar de manera también superficial, pero también dando unos resultados importantes en materia de innovación y economía naranja. Como tercer tema, una bandera de gobierno nacional, un legado que quiere dejar nuestro presidente Iván Duque y en el que la ministra María Jimena Lombana ha estado muy enfocada, y es en cómo fortalecer las sociedades BIC en el país. Unas sociedades con sentido, unas sociedades que tengan una mentalidad que va más allá de generar una rentabilidad económica y que puedan generar unos impactos en materia social y ambiental. Por supuesto, y cómo no, tratar el tema de fábricas de productividad, nuestro programa bandera desde el Ministerio de Comercio, que trabajamos a través de Colombia Productiva, a través de las cámaras de comercio, pero donde las comisiones juegan un papel fundamental. Tratar también de manera rápida algunas actividades y algunos logros que hemos tenido junto con ustedes en materia de iniciativas clúster. Y
por último y más importante, los logros que se han tenido desde las comisiones regionales de competitividad y cómo ha venido evolucionando este modelo que para nosotros es fundamental e importante. Perfecto. Entonces, de manera muy rápida, pero nos pareció muy importante que podamos tener en el radar de las comisiones regionales de competitividad el régimen de zonas francas, que finalmente es un instrumento, una herramienta que se tiene para que las regiones puedan atraer inversión y puedan generar mayores puestos de trabajo, más mano de obra. Expedimos el decreto 278 en este año, donde logramos bajar la normatividad, los trámites a la mitad, pero además donde logramos también agilizar esos procesos a un poco más de la mitad. Hemos venido trabajando muy fuertemente para que el equipo de zonas francas del Ministerio pueda ser un equipo cercano a los operadores de las zonas francas, a los usuarios operadores, y que podamos tener, por supuesto, una comunicación tan fluida que le hagamos el trámite y los procesos a los empresarios lo más amigables y lo más fáciles posibles. Se creó mediante este decreto el Comité Técnico de Zonas Francas, y es muy importante mencionar en este punto que la creación de ese Comité Técnico fue el espacio para que los privados entraran a ser parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y pudieran también gestionar desde estos escenarios pues esas dolencias que se tienen desde el régimen y por supuesto buscar la solución de ellos de manera directa con el gobierno nacional. Se expidió el reglamento de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, que ahí es donde tomamos todas las decisiones en materia de nuevas declaratorias, ampliaciones, modificaciones de planes maestros, entre otros trámites, y funciona de manera eficiente. Se han declarado durante este año 4 zonas francas y hemos autorizado 5 prórrogas y tenemos en fila unos procesos que estamos también tramitando para que la próxima semana puedan avanzar. Y, digamos, ya en materia para el conocimiento de ustedes, hemos generado además unas capacitaciones a nivel nacional para que este régimen se conozca y se aproveche por parte de los empresarios en región. 31 proyectos en trámite, 29 gestionados solamente en lo que va corrido del año. En materia de economía naranja, y en esto ustedes han sido unos aliados estratégicos para aterrizar las convocatorias del gobierno nacional a los territorios. Y finalmente, ese papel que juegan las comisiones regionales de competitividad es fundamental, y es dar a conocer la oferta que tenemos desde el gobierno nacional y que esas convocatorias no se queden con recursos. Para mí es muy triste ver que convocatorias queden con cupos disponibles, que sea difícil lograr que emprendedores o empresarios de economía naranja, de innovación, del sector creativo, no se postulen, porque tenemos en este momento las herramientas y yo creo que en el transcurso del día vamos a poder compartir algunas convocatorias que están abiertas y en las que francamente ha sido complejo reunir a los empresarios y emprendedores que quieran recibir los beneficios. Y en ese sentido hemos tenido ruedas de negocios naranja, muy articulada con las comisiones y con las cámaras de comercio de cada una de las regiones, apoyo a la internacionalización, escalamiento creativo, unos workshops de encadenamientos, y solamente, y para resumir los datos, más de 4.900 empresas han sido beneficiadas en lo que va corrido del año. ¿Y qué viene para el sector de economía naranja e innovación? Tenemos la apertura de 3 Capital Labs en Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Sociedades BIC. Ayer el presidente de la República y la ministra daban la noticia de que superamos el número de sociedades BIC. Pero finalmente, y lo que nos hemos propuesto, es que la meta no sea un número. La meta debe ser el cambio de la mentalidad de nuestro tejido empresarial, en que tengamos empresarios y emprendedores más conscientes de que pueden generar impactos positivos en sus comunidades, en su medio ambiente, por supuesto, siguiendo por la ruta de ser rentables, que entendemos es
una de las prioridades de nuestro tejido empresarial y de nuestros empresarios. Solamente para que conozcan un poco de cómo ha sido la distribución por departamentos, por sectores, tenemos que un 44% está en el sector servicios, es una tendencia bastante marcada, seguido por comercio, por manufactura y por los demás renglones económicos. Un dato clave, el 85% de nuestras sociedades BIC son microempresas. ¿Y por qué digo que es un mensaje clave? Porque esto lo que quiere decir es que este sentido de las sociedades BIC es para todos. Cada quien desde su empresa debe poder entender cuál puede ser el alcance de sus compromisos en materia ambiental y social. De manera que ese concepto que se tenía de que las sociedades BIC era solamente para medianas y grandes empresas, hoy está completamente desvirtuado. Esto es un modelo incluyente, esto es para todos. Todos podemos hacer la diferencia desde nuestro espacio. Por otro lado, y en esto un reconocimiento muy especial a las comisiones, y por supuesto no puedo dejar de mencionar pues esa alianza que ha existido con Confecámaras y con las cámaras de comercio, la estrategia de REGIP, una estrategia con la que hemos logrado llegar a 11 departamentos, y esos 11 departamentos representan además más del 50% de las exportaciones no mineroenergéticas del país. Eso quiere decir que son 11 departamentos agrupados en 4 regiones que tienen unas enormes potencialidades para la exportación, unas enormes potencialidades para diversificar además la cadena y la canasta exportadora. Y en ese sentido, pues estamos buscando que a través de esa estrategia podamos generar unas regiones con más exportaciones, con más atracción de inversión extranjera directa y por supuesto que sean regiones más reconocidas en el mundo. Y en esto también es muy importante resaltar que las comisiones han sido las articuladoras de la oferta nacional, departamental y municipal. Y en esto, pues no podemos seguir nosotros empujando para lados distintos. Y vemos cómo en algunas regiones la alcaldía va por un lado, la gobernación va por otro lado, gobierno nacional tiene otros programas, las cámaras de comercio están también en otro cuento, y en esto las comisiones regionales de competitividad han sido el mejor eje articulador para que la oferta vaya en línea de lograr esos objetivos que se tienen desde las regiones. Y entrando en materia de fábricas de productividad, y les mencionaba comenzando la intervención que ha sido nuestro programa estrella, y no porque se lleve más de la mitad de los recursos de la Dirección de Productividad y Competitividad, sino porque ha logrado unos impactos muy importantes en el mejoramiento de los indicadores de productividad de nuestras empresas. Y en esto queremos ser enfáticos, y es que los recursos de inversión de gobierno nacional tienen que verse reflejados en este tipo de programas, que le muevan la caja registradora a nuestros empresarios. Porque si son recursos de inversión, tienen que generar una rentabilidad. Nuestra rentabilidad es que al empresario le vaya bien y este programa lo está logrando. Con este programa hemos logrado llegar a los 32 departamentos de nuestro país. Hemos trabajado en articulación con 49 cámaras de comercio de las 57 que tenemos constituidas y hemos tenido en el paso de los años y de los diferentes ciclos una inversión superior a los 60.000 millones. Y en esto es muy importante resaltar, y quienes estuvimos ayer en la conferencia del doctor Daniel Gómez del DNP, nos da unas cifras y unos datos que lo dejan a uno sorprendido, pero que le ponen a uno en valor el conocimiento,
la transferencia de tecnologías, los pequeños cambios al interior de las organizaciones para mejorar los índices de productividad. Con este programa hemos logrado que las empresas mejoren en promedio un 32% esos indicadores de productividad. 32%. El objetivo inicial era que mejoraran al menos el 8% su productividad y estamos llegando a mejorar el 32%. Este programa lo trabajamos en articulación y con ejecución de Colombia Productiva y por supuesto, y repito, y lo he dicho muchas veces, pero es que las cámaras de comercio han sido finalmente el brazo ejecutor de una estrategia tan exitosa en el país. Por otro lado, es muy importante resaltar que hemos llegado a más de 3.700 empresas en el país. Y por otro lado, que como estamos enfocados a los resultados, consultor que no logre el resultado esperado, consultor que no se le paga. Y en esto, y empezar a integrar esos modelos de gerencia privada en lo público ha sido fundamental, porque nuestro compromiso con el empresario es que los recursos rindan frutos y que no se sigan perdiendo en el transcurso de convocatorias que no dan unos resultados. Por otro lado, estrategia clúster, que hace parte además de nuestra alianza con Confecámaras. Y con la red clúster hemos logrado acompañar a 14 clústeres en la formulación de proyectos. 2 clústeres están en actualización de su hoja de ruta. Hemos hecho en el país 4 ruedas de negocio y hemos llegado a más de 100 empresas con asistencia técnica. Hemos logrado llegar a más de 100 personas que han sido capacitadas en el direccionamiento estratégico y la formulación de proyectos. Hemos avanzado, y como ustedes lo vieron en el panel de ayer, en materia de educación dual y por supuesto en el fortalecimiento de la red clúster. Quiero hacer acá una mención importante de un evento que tuvimos hace poco en una cámara de comercio donde generamos una rueda de negocio de economía naranja. Sabemos los esfuerzos que se hacen desde el territorio para las convocatorias, los esfuerzos que se hacen desde gobierno nacional, desde las cámaras, desde las alcaldías, pero muchas veces le genera a uno una preocupación de por qué no están recibiendo con buena actitud nuestros empresarios esas invitaciones. Porque ya no les gusta en muchas ocasiones participar de estos eventos. Y más que una crítica, es un llamado a la reflexión. ¿Qué debemos mejorar para que nuestras convocatorias puedan tener un mayor impacto? Que si citamos 50 empresarios lleguen 100 y no tener que citar 100 para que lleguen 50, que es lo que normalmente nos toca hacer desde los territorios. Continuando la línea de clúster, tuvimos este año una transición de que la estrategia clúster pasa de ser de Impulsa a Colombia Productiva y nos inauguramos con Colombia Productiva de la mejor manera lanzando el programa Clúster Más Pro con una inversión de 4.000 millones de pesos donde estamos buscando que esos encadenamientos en los sectores productivos, que esos clústeres estén realmente fortalecidos y hemos logrado llegar a 10 iniciativas clúster, pero 10 iniciativas de alto impacto, no buscando dar apoyos pequeños, sino unos apoyos donde la realización de esos proyectos que ustedes presentaron puedan verse materializados y puedan verse, por supuesto, finalmente que nos muestren unos resultados positivos, importantes, en el mejoramiento de la competitividad de sectores económicos tan importantes como el turismo. Veíamos unas iniciativas, unos proyectos de turismo muy buenos, encadenamientos entre sectores como café y turismo, como el sector de las tecnologías, como el sector médico, como el sector de la construcción. De manera que esta estrategia es finalmente para todos y la invitación es a que el próximo año volvemos a tener la iniciativa. Quisiéramos recibir más proyectos, quisiéramos tener
más iniciativas formuladas y que estén buscando el fortalecimiento de sus sectores. Y ahora entrando en materia, lo que nos reúne el día de hoy, y le voy a pedir a los organizadores si me pueden mandar una botellita con agua. Gracias. Entonces, comisiones regionales de competitividad e innovación. Tenemos una información, un reporte de lo que ha sido el presente año y, por supuesto, cómo se han venido dando la ejecución de las actividades que, repito, han sido ustedes los que han hecho que esto sea posible. Hemos logrado, y en las 32 comisiones regionales de competitividad, hemos logrado articular 930, gracias. A 930 entidades, ya sea del sector público, privado, academia. Y es muy importante mencionarlo porque tener en este momento 930 actores trabajando hacia un mismo objetivo, creo que es muy importante de resaltar y de reconocer. Tenemos 30 comisiones de las 32 con sustento normativo, 28 de ellas con decreto emitidos por las gobernaciones, 2 de ellas, y en esto vale la pena felicitarlos a quien logró sacarlo adelante por ordenanzas con la Asamblea Departamental. Y el mensaje en esto es que nuestro objetivo es que las 32 deberían, y quisiéramos ver a las 32 bajo estos sustentos normativos, bajo el decreto 1651 del año 2019. 32 comisiones, y en esto le hago un saludo especial al representante del SENA. 32 comisiones se han visto vinculadas y han participado de esas mesas de trabajo con el SENA y con el Ministerio de Trabajo. Finalmente, y yo creo que ha calado el mensaje de que las brechas de capital humano deben ser cerradas si queremos mejorar nuestra competitividad desde las regiones. Finalmente, las personas somos quienes hacemos a las entidades. Es cada uno de nosotros, desde el papel que jugamos, ya sea desde el sector privado, desde lo público, desde la academia, desde las organizaciones sin ánimo de lucro, somos nosotros quienes ponemos nuestro granito de arena para que las cosas salgan bien. Y en esto, poder tener un capital humano formado con la pertinencia necesaria de las potencialidades del territorio, pues es fundamental para que nuestro tejido empresarial, para que nuestro sector productivo pueda ser, por supuesto, cada vez más competitivo. Hemos llegado a formar 27 mesas de economía circular. 27 mesas de economía circular de las 32 comisiones. Y voy a hacer referencia a un tema que tratábamos hace 2 días en la Embajada de Suecia. Y es que muchas veces desde los gobiernos nacionales se diseñan unas políticas públicas fantásticas, fenomenales, pero el reto es cómo bajar esas políticas públicas al territorio, a los departamentos, a los municipios, al señor que tiene la FAMIempresa y que está luchando por salir adelante. ¿Cómo la hacemos más cercana a la gente? ¿Cómo hacemos que las políticas públicas lleguen a hacerse realidad y a tener un efecto en nuestros sectores? Y hago referencia en este tema porque precisamente hablábamos de las políticas públicas que tenemos en materia de sostenibilidad. Y yo daba el dato de las 27 mesas y contaba cómo desde las comisiones regionales de competitividad se viene trabajando para democratizar el conocimiento, para democratizar esas tecnologías que están a la vanguardia hoy en día. Cómo estamos bajando la política pública desde las comisiones regionales de competitividad e innovación. Tenemos 30 mesas de ciencia, tecnología e innovación con el enfoque agropecuario. El reto es ponerlas a funcionar y que den resultados. Las tenemos creadas, ahora es ponerlas a rodar y que por supuesto sean un elemento importante para que el sector agropecuario
pueda ser más fuerte, pueda ser más sólido y pueda tener una mayor proyección para los mercados nacionales e internacionales. Y por último, 24 nodos naranja y 11 agendas creativas que hemos venido integrando en nuestras acciones desde las comisiones regionales de competitividad e innovación. Por otro lado, en materia de fortalecimiento técnico de las comisiones, hemos venido trabajando en fortalecer esas capacidades locales de formulación y gestión de proyectos. Muchos de ustedes han sido parte de los diplomados que hemos tenido con universidades tan prestigiosas como la Universidad de los Andes, donde buscamos, y fue un objetivo que tuvimos desde la formulación del programa, y es que no solamente nos formemos, sino que ese proceso de formación, de educación, de capacitación, pueda resultar en algo material. Y de esas 64 personas que llegaron al diplomado con la Universidad de los Andes, logramos formular en el transcurso de ese diplomado 32 proyectos que hoy pueden ser gestionados y pueden ser presentados a las diferentes convocatorias que hemos identificado en el país y en cooperación internacional. Un acompañamiento cercano en la implementación de la guía del artículo 30 de la Ley 2056 del 2020, que no es otra cosa que la ley de regalías. Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, donde pudimos acompañarlos en esa creación de un capítulo especial para incluir los proyectos de las agendas departamentales de competitividad e innovación, que además deben ser la hoja de ruta no de un gobierno. Y en esto tenemos que ser enfáticos cuando están algunos candidatos hoy en campaña, y es que la hoja de ruta ya está creada. Y si queremos lograr que nuestras regiones mejoren sus índices de competitividad, pues no podemos estar cambiando de hoja de ruta cada 4 años. Debemos tomar esta agenda departamental de competitividad e innovación como un insumo fundamental para la conformación de esos planes de desarrollo departamentales, municipales. Y en este punto se acompañaron de manera priorizada 16 comisiones y se lograron incluir 239 proyectos e iniciativas de las agendas departamentales de competitividad e innovación. Unos espacios muy importantes de fortalecimiento técnico a las comisiones regionales. Y en esto, y para dar algunos datos puntuales, hemos tenido 4 encuentros regionales, hemos tenido 4 webinars de la mano de ustedes y tenemos uno pendiente por realizar. Hemos tenido 8 comités de regionalización. Hemos logrado hacer 36 sesiones de transferencia de metodología e identificación y cierre de brechas. Y el cierre de brechas y este proceso ha sido muy importante para que podamos entender cómo podemos seguir, en qué tenemos que poner los recursos, los esfuerzos en cada uno de nuestros territorios y regiones. Y tenemos, por supuesto, unos planes de acción y planes operativos acompañados y gestionados. Dentro de el apoyo a la implementación de las agendas departamentales de competitividad e innovación, tenemos 64 proyectos que logramos acompañar de las agendas departamentales, 32 del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y 32 que están enfocados hacia la asignación regional de estas regalías. Hemos logrado tener 32 proyectos con fuentes de financiación identificadas. Hemos acompañado y en esto yo creo que ustedes, mejor dicho, lo han sabido valorar y lo han sabido aprovechar, y es la identificación de las diferentes fuentes de financiación. 59 fuentes de financiación identificadas, del gobierno nacional, departamental, municipal, pero también de cooperación internacional. Y cuando hemos hecho el acompañamiento a la formulación y a la adaptación de estos proyectos para ser postulados en las convocatorias, también lo hemos hecho a convocatorias de cooperación internacional.
un acompañamiento por parte de los consultores que les ha permitido tener sus proyectos en otros idiomas. Son apoyos reales y son apoyos cercanos que estamos brindando y que esperamos poder seguir dando en lo que viene del próximo año. En cuanto a la gestión, y para entrar nuevamente en unos números también duros, en el año 2019 teníamos 1000 PPIs, proyectos, programas, iniciativas desde los departamentos. En 2020, y debido a las situaciones y a la coyuntura que nos llevó a una crisis económica en el país, se logró priorizar para la reactivación económica 488 proyectos. Y estos números que están viendo en pantalla, del total de proyectos que tenemos en las agendas departamentales de competitividad e innovación, no corresponden al número de arriba, básicamente porque nuestras agendas departamentales de competitividad e innovación no son estáticas. Las necesidades de nuestros territorios van cambiando y van demandando la inclusión de nuevos proyectos, de identificar unos proyectos que se deben priorizar en nuestros territorios. Y en esto, del total de los proyectos, tenemos que en promedio cada comisión podría tener alrededor de 38 proyectos. En gestión, 403 proyectos, es decir que el 13 proyectos por Comisión Regional de Competitividad e Innovación. En ejecución, 108 proyectos. Esto quiere decir que en promedio cada comisión está en ejecución, ejecutando alrededor de 4 proyectos. Y ejecutados tenemos en promedio 1.8 por cada comisión. Y voy a hacer una mención muy especial, y es cómo se han venido desempeñando las comisiones en cada una de las regiones. Y vale la pena resaltar a estas 5 comisiones que han hecho un esfuerzo adicional, que han hecho un esfuerzo extra por poder tener una ejecución más elevada que las demás comisiones. Y no es solamente por tener unos elogios o unas adulaciones que no vienen al lugar, sino para motivar a las demás comisiones a que sí se pueden lograr estos resultados. Tenemos un departamento del Huila, del cual me siento muy orgulloso porque yo además soy huilense, con el 38.9% de estos proyectos en ejecución. El Magdalena, a quienes los felicito de corazón, 37.5% de estos proyectos están en ejecución. Bogotá, Cundinamarca, 33.3%. Chocó, y felicitar a la doctora Elsa por esa gestión, por ese compromiso, por esa dedicación, del 25%. Y Antioquia con un 25%. Yo les voy a pedir que a esas comisiones les demos un muy fuerte aplauso por el esfuerzo. Sabemos que para lograr estos números hay muchísimo trabajo detrás, hay mucho compromiso, hay además un sentido de articulación para poner de acuerdo allá a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes de las cámaras de comercio, a la academia, y ese es un logro que vale la pena reconocer. Finalmente, y para cerrar, le hago benchmark, para no decir que me estoy robando unas palabras de una comisión regional que yo valoro mucho, y es la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima. Y es que las comisiones somos todos. Todos hacemos parte de las comisiones regionales de competitividad. Todos ponemos nuestro granito de arena. Y el aporte de las entidades de nivel nacional, de los actores regionales públicos, privados y academia, ha sido fundamental para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y su componente más cercano para las regiones, que son las comisiones regionales de competitividad e innovación. Nosotros desde Gobierno Nacional
Aspiramos a que las comisiones sigan consolidándose, sigan fortaleciéndose y sigan siendo esa instancia de articulación, esa instancia, repito, con mayor legitimidad para comunicarse las regiones con el gobierno nacional. De manera que a todos muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por las lágrimas, por las trasnochadas. Y cierro repitiendo la frase con la que empecé esta última diapositiva. Las comisiones somos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Ahora le damos la bienvenida al doctor Juan Hernando Puyana, representante de las comisiones regionales de competitividad e innovación ante el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Él enfocará su presentación en el aporte de las comisiones regionales de competitividad e innovación al desarrollo productivo con enfoque territorial. El doctor Puyana es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Audencia en Francia y maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia laboral en el sector gremial como gerente de la Andi Santanderes y actualmente es el director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander. Bienvenido y adelante. Muchas gracias y muy buenos días para todas y para todos. Aprovecho para hacer un saludo muy especial a todos los miembros de las secretarías técnicas de las comisiones regionales de competitividad. La verdad que es un gusto volvernos a ver presencialmente después de tanto tiempo y de tantas reuniones virtuales que hemos tenido a lo largo de este último año y medio. Un saludo también muy especial para todo el equipo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también al equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad, doctor Juan Sebastián, al equipo de Confecámaras y al equipo del DNP, con quienes también trabajamos permanentemente. Voy a concentrar entonces mi presentación en 3 puntos específicos. El primero de ellos, el aspecto del fortalecimiento dado a las comisiones desde el Gobierno Nacional en los últimos 3 años, en donde destacaré algunos aspectos que nacen de las voces de las comisiones regionales de competitividad sobre lo que ha ocurrido en los últimos años, unas propuestas y sugerencias para el gobierno actual en lo que le resta pues, de los últimos 9, 8 meses que restan de gobierno, y unas sugerencias para consolidar el fortalecimiento de las comisiones en el mediano y largo plazo en los próximos 5 a 10 años. Antes de comentar, quisiera aclarar que este ejercicio representa las voces de las 32 comisiones. Para concluir en esta presentación específica, hicimos un ejercicio con los representantes de cada una de las regiones y determinamos estos 3 puntos. Cada uno de los representantes, a su vez, se encargó de extender a los miembros de cada una de sus comisiones estas preguntas y recibimos bastantes insumos y logramos consolidar esos insumos que curiosamente es como si estuviéramos las 32 comisiones conectadas porque son muy similares los aspectos en cada uno de estos puntos. Y llegamos a 5 puntos en cada uno de estos temas que voy a presentar a continuación. El primero de ellos, pues los aspectos que más resaltamos las comisiones regionales sobre lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, tiene que ver con algo que se ha mencionado a lo largo pues, de la presentación, es esos mecanismos jurídicos que han posicionado a las comisiones pues, como el espacio más importante de articulación regional en los departamentos, que sin duda mejoran la organización y el funcionamiento y dotan pues, de herramientas para el desarrollo de las agendas departamentales de competitividad. Creo que vale la pena destacar el decreto 1651,
un decreto que estuvimos esperando durante mucho tiempo, incluso en momentos cuando se pensó que se iban a unir los sistemas de ciencia, tecnología, innovación y el de competitividad. Se alcanzaron a llamar las comisiones regionales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, y creo que el decreto 1651 finalmente nos da esa tranquilidad de tener una legitimidad pues ya mucho más clara y específica sobre cómo vamos a seguir operando de acá en adelante, y eso es muy valioso para todos, porque en algún momento creo que sentimos que estábamos en un limbo en donde no sabíamos probablemente cómo iba a terminar este tema, y muy acertadamente el tema de innovación, creo que es ese enlace entre los dos sistemas que nos van a permitir seguir trabajando articulado, porque sin duda la ciencia, tecnología e innovación es un aspecto fundamental. También pues destacar el artículo 30 de la Ley 2056, algo pues mucho más reciente que nos permitió hacer los capítulos independientes en los planes departamentales de desarrollo, también algo fundamental porque las comisiones ya toman mucho más relevancia específicamente en el tema de proyectos, y si bien pues estas gobernaciones estaban ya en la mitad pues de su periodo, lo más seguro es que este artículo vaya a tomar fuerza en los periodos que vienen, porque pues, va a ser fundamental involucrarse desde las comisiones en la construcción de los planes de desarrollo, y en ese sentido lograr incluir los proyectos de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. El segundo punto, pues resaltar también algo que se ha mencionado a lo largo del evento, es el convenio suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras. Creo que ese convenio ha sido fundamental también porque le ha dado un marco específico de acciones concretas para que las comisiones se sigan fortaleciendo. Quiero agradecer a todo el equipo pues, de Confecámaras y del Ministerio que lograron firmar este convenio, además recientemente, para darle continuidad, incluso trascendiendo los periodos electorales, y es fundamental. Quiero darle énfasis a este convenio porque la verdad que nos da un marco muy importante de acciones específicas en temas de formulación, formación y formulación, gestión y evaluación de proyectos, acompañamiento para la formulación e identificación de fuentes de financiación de los proyectos de la agenda, de manera que destacar este esfuerzo tan importante que se hizo con este convenio. También destacar la participación que se nos dio a las comisiones regionales de participar en los comités técnicos del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Creo que eso ha sido muy importante porque nos ha permitido, digamos que, mostrar desde las regiones las necesidades en cada uno de los temas. Ha estado muy bien organizado, han funcionado algunos comités, otros tal vez no con tanta frecuencia, pero eso es parte de la dinámica que se está dando alrededor del Sistema Nacional, pero es importante esta participación e invitar a todos los miembros de las secretarías técnicas a que cada vez más llevemos las necesidades de las regiones a estos comités, que son el enlace pues, entre la nación y la región. También el comité pues, de regionalización, también un espacio que creo que en medio de la pandemia pues, logramos consolidar de manera muy interesante, unos espacios en donde se compartió información de distintas regiones, se mostraron buenas prácticas, y esto pues, también es muy favorable. El cuarto punto, pues la transferencia de buenas prácticas y metodologías. Creo que estos últimos años, y gracias a la organización del decreto y a todos estos encuentros nacionales de las comisiones regionales de competitividad, se ha mejorado como la camaradería, diría yo, entre las distintas regiones, y eso creo que es fundamental porque nos permite compartir buenas prácticas y metodologías de todas las comisiones tienen cosas que mostrar y todas tenemos también cosas que aprender, de manera que es muy importante que aprovechemos estos encuentros para consolidar estas relaciones entre nosotros y entender qué están haciendo las comisiones, y así fortalecer desde nosotros mismos y desde las regiones al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y acá pues se han hecho cosas con temas de gobernanza, cierres de brechas, las mismas mesas de economía, pues para poner algunos ejemplos de economía circular y economía naranja, se podrían alimentar de los esfuerzos que están haciendo distintas regiones, y creo que eso es muy valioso.
Un acompañamiento, pues también destacar el acompañamiento para la formulación y gestión de los recursos de los proyectos priorizados en las agendas. Esto ya ahorita Juan Sebastián lo acaba de mostrar sobre los 32 proyectos con fuentes de financiación y los 64 proyectos ejecutados. Creo que eso le da cada vez más relevancia a las comisiones regionales, porque ya, como lo digo, ya pasamos mucho del dicho al hecho, a mostrar resultados concretos, y eso es fundamental. Muy bien, tal vez en esta diapositiva mostrar también 5 aspectos como un mensaje al Gobierno Nacional y a las distintas instituciones que trabajan de la mano, pues desde alrededor de las comisiones regionales, para tal vez concretar algunos temas específicos en lo que resta de gobierno. El primero es un tema de identificación, pues estos mecanismos jurídicos que permitan a las comisiones de alguna manera recibir apoyos o patrocinios para fortalecer su funcionamiento y ejecutar proyectos estratégicos de la región. Creo que esto es fundamental para que podamos tener un poco más de fuerza desde las comisiones regionales de competitividad. Muchas de los insumos que recibimos desde las distintas regiones tienen que ver con el tema de recursos. Sin embargo, pues, y como todas las comisiones funcionan distintas, unas bajo la sombrilla de la gobernación, otras bajo las sombrillas de las cámaras de comercio, será importante mirar qué mecanismos se pueden buscar para que las comisiones efectivamente puedan recibir de alguna manera apoyos o patrocinios de las mismas instancias e instituciones que las conforman. Cuando yo hago la asamblea en mi departamento, la verdad que al ver al gobernador, a los alcaldes, a los rectores de las universidades, a empresarios, a representantes inclusive de la sociedad civil, porque en la comisión de nosotros tenemos representantes de los sindicatos, yo la verdad no logro descubrir si hay otro espacio similar en ningún lugar, porque al final las personas más relevantes y los actores más influyentes están y hacen parte de la comisión y son quienes conforman la comisión. Y si con esos mismos actores podremos de alguna forma lograr que se den apoyos o patrocinios para materializar las iniciativas de las comisiones, sería espectacular, no solo de la gobernación o de los gobiernos locales, que a veces uno tiene muchas más expectativas de las que se pueden materializar, sino también las universidades tienen mucho para dar, no solo en recursos financieros, que eventualmente lo podrían hacer, pero también temas de conocimiento y apoyos técnicos, que creo que es fundamental. El segundo punto, pues apoyo con recursos técnicos, y conecto con este segundo punto, o en especie o financieros para la formulación y gestión de los proyectos de la agenda. Digamos que esto, yo sé que se ha hablado en distintos espacios, pero es fundamental que de alguna manera se pueda contar desde el Gobierno Nacional, ya sea con expertos en temas de formulación, con asesoría jurídica, con las estructuraciones de las APPs, por ejemplo, de alianzas público-privadas, con modelos de negocio para poder ejecutar esos proyectos, asesorías o evaluaciones de impacto, entre otros temas que no tienen que ver necesariamente con recursos económicos. La verdad que en las regiones hay muchas ideas, hay miles y miles de ideas, pero muy pocas se materializan en proyectos. Y tal vez es por falta, en algunos casos, de recursos y apoyos técnicos o de recurso humano o tecnológico que nos permita de alguna manera materializar esas ideas y convertirlas y llevarlas a la realidad. El tercer punto es continuar con la difusión de un mensaje sobre el valor que tienen las comisiones, la importancia y la relevancia de las comisiones en las regiones para lograr de alguna forma consolidar la participación de distintos actores, gobernadores, alcaldes o empresarios, dependiendo de los casos. Creo que es fundamental que los gobernadores se pongan cada vez más la camisa, que entiendan desde el Gobierno Nacional un mensaje claro sobre la importancia, para que algunas comisiones no tengamos que estar casi que mendigando atención, que no tiene sentido cuando es un espacio tan importante y relevante. Claramente fortalecer
el espacio de las comisiones. Creo que muchas comisiones plantearon esta idea y me pareció bien importante, es que tal vez las comisiones pasen de ser un espacio de diálogo y articulación a un espacio que pueda trascender para tomar decisiones relevantes en los territorios, que puedan ser espacios de consultas tal vez sobre proyectos. Ya tengo acá, gracias. Bueno, gracias. Que se puedan tomar decisiones, que cada vez que vaya un ministro o una persona de alto cargo a las regiones busque a las comisiones, porque al final ahí va a encontrar precisamente las personas más relevantes del territorio, que no tenga que enterarse uno por otras voces que va a llegar el ministro o alguna cosa, y que se puedan tomar decisiones en las mismas comisiones, probablemente con proyectos de ciencia, tecnología e innovación o megaproyectos en distintos espacios, o que las comisiones sean de alguna forma unas instancias que claramente la articulación es fundamental, pero que se logren tomar decisiones al interior de la misma y que tengan una relevancia no solo a nivel regional, sino probablemente a nivel nacional. Por último, es importante consolidar, hay un aspecto que es fundamental y es el acompañamiento de los enlaces regionales, a quienes quiero agradecer por su enorme esfuerzo, por facilitarnos la vida, y tal vez les demos un aplauso a todos nuestros enlaces por todo ese esfuerzo que han hecho. La verdad que la figura de los enlaces es fundamental y creo que es muy importante que cada vez se le dé más fuerza a estos enlaces, que tengan más capacidad de gestión al interior de los gobiernos. Si bien han venido haciendo un muy buen trabajo, pienso que hay que darle como más empoderamiento, creo que es la palabra, a estas personas para que nos apoyen cada vez más en su gestión. Y también que haya un apoyo, porque todas las comisiones tenemos distintas mesas de trabajo, ya sea de economía circular, de internacionalización y demás, y hay planes de acción al interior de esas mesas. Los enlaces también que hay de los distintos ministerios en esas mesas también deben empoderarse. Las personas que hacen parte del Ministerio de Cultura, en el caso de las mesas de economía naranja, las personas que hacen parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en las mesas de economía circular, porque hemos notado que ha habido cierta rotación y se pierden procesos importantes que terminan diluyendo un poco los intereses y las emociones de las personas que hacen parte de las mesas, y esto pues obviamente nos dificulta mucho más el trabajo, de manera que sería importante, inclusive para las comisiones que están haciendo iniciativas de regionalización, también contar con alguien en algunos de estos espacios y en las distintas mesas según los temas para poder darle fuerza a estos espacios. Y cada vez también que haya una visita de algún funcionario importante se pueda reunir con esos miembros de esas mesas también sería fundamental. Creo que con estos 5 puntos pues es un mensaje concreto, son cosas que no requieren, digamos que mayor tema más allá de la voluntad y tiempo para poder consolidar todo este gran esfuerzo que, como mostré en la diapositiva anterior, ha sido muy relevante para seguir fortaleciendo las comisiones. Por último, y tal vez lo que hablábamos con los representantes de las regiones cuando les pedía esta información, era como tratemos de poner aquí algo de cómo nos estamos soñando las comisiones. Tal vez ese es un ejercicio pues, que a veces uno debe hacer. Yo me soñaría que en tantos años las comisiones puedan estar de alguna manera. Y les dije, y tal vez no nos pongamos ningunas barreras mentales para poner aquí cosas que tal vez puedan considerarse locas o fuera de contexto, pero de todas formas creo que hay temas importantes, y nuevamente está la consolidación pues, de las comisiones como ese espacio de toma de decisiones. Pienso que ya digamos que estas comisiones estén en la mente de todas las personas, que cuando ya no haya que consultar a quién llamo en la región para ir, que sea algo natural, que las comisiones se vuelvan ese espacio de toma de decisiones y que se consoliden como ese enlace entre la nación y la región. Creo que va a ser importante también el año entrante, porque como todos sabemos, pues es un año de cambio de gobierno. Y además las comisiones tienen una particularidad, y es que son instancias que trascienden los gobiernos, tanto nacionales como regionales. Es decir,
lo que se hable en la comisión debe ser más importante que lo que llegue a decir un gobierno a ese espacio, porque al final es la voz del territorio la que se mantiene en estas instancias. Y en ese sentido creo que es importante que logremos garantizar la participación de las comisiones en ese acompañamiento y estructuración de los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. En lo que viene el año entrante, ¿por qué no pensar en que tengamos unos encuentros como estos con los candidatos a las presidencias cuando ya haya menos? Creo que va a ser un poco más eficiente, pero tener, digamos, la posibilidad de alzar la voz de las regiones frente a los candidatos, que si bien están visitando las regiones, pues, y todos vamos a querer hacer un debate en nuestra ciudad o en nuestro departamento, pues creo que si hacemos un encuentro como este, por ejemplo, el año entrante puede ser algo bien importante. Y a nivel departamental también, que los planes regionales de competitividad, que los proyectos de las agendas se vuelvan el insumo fundamental para esos planes de desarrollo y no que los nuevos gobernantes elegidos lleguen a hacer cosas distintas a las visiones y a los ejercicios gracias, que se han venido construyendo en las comisiones regionales de competitividad. El tema de recursos sin duda va a surgir bastante todo el tiempo, digamos que eso es algo, pero yo no quise concentrar el tema en recursos específicamente porque hay mucho más de lo que se puede pedir y lo que se puede, digamos, construir. Sin embargo, pues ahí están los recursos de la financiación de los proyectos de la agenda. Creo que eso es fundamental, ya sea a través del Sistema General de Regalías, convocatorias especializadas. Este tema lo hemos hecho, pero lo ideal sería que también esto fuera natural y que cada vez la agenda tomara más fuerza y tal vez no generara más expectativas que resultados, sino más resultados que expectativas, porque a veces entenderán todos que los proyectos no le pertenecen a las comisiones en su mayoría, sino que son de terceros. Y a veces las preguntas son, ¿yo qué saco metiendo un proyecto en la agenda? ¿Sí? Y eso es importante que los actores entiendan que hacer parte de la agenda tiene un valor real y eso va a ser fundamental para los próximos años. También unas ideas que son fundamentales, ¿por qué no crear un sistema de información para el seguimiento de esos PPIs, de los PRCs, y eso consolidaría a las agendas departamentales como los bancos de proyectos naturales en todo el país. Digamos que cuando lleguen inversionistas a distintas regiones, ¿cuáles son los proyectos de la región? Los que están en la agenda. Cuando vaya a llegar recursos de cooperación, ¿a cuáles proyectos les vamos a invertir? A los que están en la agenda y que eso se convierta también en algo natural. Dar continuidad pues, a las giras regionales, creo que ese ejercicio también pues, generó muchas expectativas en las distintas regiones. Es importante consolidar ese ejercicio como un evento de alto nivel con la presencia pues, de los funcionarios del gobierno nacional. Eso digamos que le da mucha más autoestima y le sube el espíritu a las regiones si van los miembros del gobierno nacional a las regiones para discutir con las comisiones, analizar y resolver determinadas problemáticas del territorio, porque los proyectos no necesariamente resuelven todos los problemas de las regiones, sino específicamente algún tema de cierre de brechas en materia de competitividad, y hay mucho más para decir de lo que está en la agenda, de manera que sería importante consolidar estos espacios. Y también por último, motivar a las comisiones para que promuevan la estructuración y ejecución de megaproyectos. Creo que en la agenda puede tener muchos proyectos, pero son proyectos de montos limitados en algunos casos o con alcances pues, que son importantes. Con esto no quiero para nada, obviamente, quitarle relevancia a los proyectos de las agendas, pero sí sería importante que las agendas tengan 1, 2 o 3 proyectos por región que sean proyectos grandes, de megaproyectos de millones de dólares que logren llegar inversionistas y poner los ojos en las regiones, y eso le va a facilitar al país cumplir las metas de atracción de inversión extranjera directa, de manera creo que eso es fundamental. Y además también que empecemos a pensar entre regiones, consolidar proyectos. Más allá de las figuras de regionalización como las regiones administrativas de planificación, yo pienso que hay mucho
por hacer entre distintas regiones, consolidar proyectos. Nosotros con Norte de Santander estamos ya avanzando en conversaciones. Yo sé que en distintas regiones también lo están haciendo a través de la RAP o las RAPES, pero también el centro del país tiene mucho que hacer también con los departamentos entre el centro del país, la costa, el oriente, todo Colombia podemos empezar a hacer y tal vez romper ese paradigma de que no podemos pensar en grande, y creo que las comisiones deben ser ese espacio de pensar en grande en los próximos 5 a 10 años. Esto resume de alguna manera el ejercicio que se hizo. Como les dije, pues los insumos son claramente muchos más por cuestiones de tiempo y no pudimos poner todo. Sin embargo, lo que vamos a hacer para compartirlo con todos es que vamos a organizar esos insumos que todos mandaron para que todos sepamos qué estamos pensando y los compartiremos. Además, obviamente todos tendrán esta presentación. Yo con eso cierro y quiero también darle las gracias a todos los representantes, no solo de la región Centro Oriente, sino de todas las regiones que me dieron pues, la confianza para representarlos durante este año. Creo que hay mucho por hacer, tenemos muchas oportunidades, las hemos identificado y lo más importante es que están las ganas para seguir trabajando, de manera que invitarlos a que los nuevos representantes sigan trabajando con mucho entusiasmo, porque la verdad que estos espacios van a ser fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Puyana. Los invitamos a utilizar en sus redes sociales el hashtag del evento Encuentro CRCI 2021. El turno ahora es para el doctor Rafael Puyana Martínez Villalba, quien desde Londres presentará los avances en la estructuración de la metodología para la construcción de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. El doctor Puyana es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la misma universidad y maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno de Harvard School Kennedy. Escuchemos ahora al doctor Puyana. Es un gusto poder acompañarlos en este encuentro nacional de comisiones regionales de competitividad e innovación. Quiero darle un saludo muy especial a todos los representantes y miembros de las comisiones que se han reunido de todas partes del país para discutir sobre estas temáticas centrales de competitividad, y también un saludo muy especial a Confecámaras y al Ministerio de Comercio, agradeciéndoles por permitirnos este espacio de discusión sobre un proyecto en el que voy a estar acompañando el trabajo durante los próximos meses, que es la construcción de una metodología sobre cómo debe ser el diseño de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación del país para las próximas décadas. Este es un proyecto que es posible gracias a SECO y al programa Colombia Más Competitiva, y que está trabajado muy de la mano con la Consejería Presidencial para la Competitividad en la Presidencia de la República. Para poder hacer una presentación muy rápida, quiero adelantarles algunos y que ustedes sean conscientes de cuál es el proceso que vamos a seguir y en el cual los vamos a involucrar, sobre todo en enero y febrero del próximo año. Pero este adelanto es importante para que entiendan de dónde venimos y qué queremos lograr con esta iniciativa de una metodología para la construcción de la Agenda Nacional. Entonces, quisiera presentarles algunas imágenes sobre cómo estamos considerando esta metodología. Creemos que es una iniciativa que nos va a permitir tomar un punto de partida muy interesante, en el cual el sistema se ha venido consolidando, pero que también tiene unos retos enormes hacia el futuro que requieren de una mirada de largo plazo y de perspectiva que definitivamente queremos involucrar en esta metodología. Entonces, para hacerlo, simplemente quiero arrancar dando algunas premisas sobre el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que no son sorpresa para nadie, pero el sistema arrancó y se constituyó en el 2008 con una visión hacia el año 2032 y se ha logrado consolidar como un esquema institucional
sólido que tiene representación nacional y subnacional, de articulación alrededor de los objetivos de competitividad en distintos plazos. Además de esto, el sistema cuenta con mecanismos que precisamente le apuntan a intentar tener una continuidad a pesar de que haya cambios cada 4 años en el gobierno, y esos mecanismos son, por ejemplo, la participación del sector privado, como lo es Confecámaras o el Consejo Privado de Competitividad, y por supuesto a nivel regional la participación y el rol de las comisiones regionales de competitividad. Además de esto, digamos que es innegable que a pesar de estos mecanismos que buscan esa continuidad, de todas maneras los cambios de administración tradicionalmente han llevado a que se modifiquen estructuras del Sistema Nacional de Competitividad e incluso se cambien objetivos, más bien respondiendo a prioridades de corto plazo. Y esto lleva a la necesidad muy clara de que tengamos como sistema un acuerdo de cuál debe ser la metodología para construir una hoja de ruta de largo plazo, para construir una agenda nacional de competitividad que realmente marque esa hoja de ruta y nos permita tener una continuidad estratégica a pesar de los cambios que haya en los gobiernos nacionales y en los gobiernos territoriales. Y vamos a tener, digamos, una oportunidad muy grande en este momento, y es un insumo muy valioso que va a provenir de la Visión 2050, que es un trabajo que en este momento construye y lidera actualmente el Departamento Nacional de Planeación y que intenta construir una serie de escenarios en Colombia y apuntarle a uno de esos escenarios como una apuesta país y una visión de país, dentro de la cual el Sistema Nacional de Competitividad, por supuesto, tiene que jugar un rol central para ayudarnos a construir digamos, esa apuesta de desarrollo económico y social. Entonces, con esas premisas, quisiera contarles esta iniciativa que se ha configurado entre la Presidencia de la República y entre el programa Colombia Más Competitiva, que está apoyado por SECO, para tener una metodología que nos permita priorizar cuáles son las acciones, los responsables y los objetivos de mediano plazo en materia de competitividad, que nos permitan, como decimos en el proyecto, maximizar la probabilidad de que Colombia realmente se mueva a ese escenario apuesta que nos va a marcar la visión 2050. Y esta metodología va a tener 4, digamos, elementos centrales que están presentados de manera, digamos, más sistemática en esta diapositiva. Lo primero es lo que llamamos un estado del arte. Necesitamos hacer como una revisión rápida de cuál es el estado actual de la competitividad en Colombia, el punto de partida, y para eso haremos una revisión de los documentos nacionales e internacionales que identifican los retos y los avances en materia de competitividad. Aquí no estamos planteando reinventar la rueda, sino aprovechar todo el conocimiento que ya se genera año tras año en los reportes sobre competitividad en Colombia. Una vez tengamos claro ese estado del arte, ese punto de partida, vamos a recibir el insumo del proyecto de Visión 2050 de parte del DNP, que nos marcará el punto de llegada, y será un insumo para identificar cuál es ese escenario apuesta y plantear cuáles serían las características en materia de competitividad que necesitamos para poder cumplir con ese escenario apuesta. En tercer lugar, una vez tengamos el punto de partida y el punto de llegada, tendremos que plantear cuál es esa metodología, y que la verdad es que va a ser una metodología de priorización de temas, de énfasis, de acciones que nos permitan movernos a ese escenario apuesta que marca la Visión 2050. Esto va a ser un proceso iterativo con espacios de discusión a lo largo de la construcción de la Visión 2050, en donde no solamente con ustedes, desde las comisiones regionales, sino con todos los actores clave, vamos a estar construyendo y consensuando cuál debe ser esa metodología de priorización y de construcción de agenda. Y para finalizar, haremos unos ejemplos de cómo se aplica esta metodología, digamos, con el punto de partida actual, con el estado actual de las cosas en Colombia, y unos ejemplos de cómo un gobierno y un sistema nacional de competitividad podría aplicar esta metodología y partir de ella para tener una definición de temas y de acciones. ¿Por qué hablamos de ejemplos? Porque creemos que podemos entregar el próximo año una metodología robusta que ejemplifique cómo se puede hacer, pero que esta metodología realmente debe ser aplicada de lleno una vez una nueva administración en agosto del próximo año se posesione, y que realmente establezca y aplique esa metodología de priorización en conjunto con Confecámaras y el Consejo Privado de Competitividad de parte del sector privado, y con las comisiones regionales como brazos, digamos,
locales y regionales del sistema. Entonces, lo que entregaremos al final no será la hoja de ruta ya determinada, sino lo que será es una metodología consensuada de cómo se construye esa hoja de ruta y que realmente sea un insumo que sea muy útil y muy práctico para una próxima administración en el marco pues, de la transición que hará el sistema de competitividad el próximo año. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto. Y muy rápidamente, para que ustedes entiendan el rol que va a tener los temas regionales en particular. Dentro de todo esto, quiero ir uno a uno contándoles qué es lo que vamos a hacer. Primero, para la construcción del estado del arte, como les decía, no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer una revisión de los reportes que ya todos sabemos que condensan y sintetizan el estado actual de la competitividad global en Colombia, es decir, el Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial, el cual hasta ahora tenemos el reporte del 2019, pero esperamos que en las próximas semanas podamos contar con el informe 2021-2022. Revisaremos el Global Innovation Index, cuya última publicación es la del 2021. Revisaremos el reporte de competitividad y el ranking del IMD. Y, por supuesto, el Informe Nacional de Competitividad que publicó hace solamente algunos días el Consejo Privado de Competitividad. Y en materia de competitividad regional, tendremos como insumos centrales el IDC, el Índice Departamental de Competitividad, que publican el CPC y la Universidad del Rosario, así como el IDIC, que publica Planeación Nacional. Y esos serán como los reportes que intentaremos condensar en una suerte de benchmark, un estado del arte de la competitividad en Colombia. Con base en ese, como lo llamaba, un punto de partida, luego lo que queremos hacer es partir de los análisis que realizan, digamos, los pilares del Foro Económico Mundial, que nos marcan, digamos, la cancha de cuáles deben ser las áreas de política pública que debemos analizar al construir una agenda nacional de competitividad e innovación. Y para cada uno de estos pilares de competitividad vamos a hacer un mapeo a los capítulos o a las áreas de política pública del Informe Nacional de Competitividad del Consejo Privado. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que una agenda de competitividad, a pesar de que se enmarca digamos, en esa cancha que nos pinta el World Economic Forum, no debe depender ni del lenguaje ni de los conceptos que tiene una medición internacional, sino que debe aterrizarlo a la realidad de la política pública en Colombia. Y por eso hacemos ese mapeo a las distintas áreas de política pública del Informe Nacional de Competitividad. Y el tercer gran elemento que haremos para establecer este estado del arte o este benchmark será incorporar de una manera rigurosa y cuantitativa las disparidades regionales, que las disparidades y las brechas regionales sean una temática transversal en este benchmark. Y, por ejemplo, eso lo podemos hacer utilizando los distintos puntajes del IDC y del IDIC y incorporando cosas como el coeficiente de variación departamental, que nos muestra qué tanta dispersión hay en cada área de política pública entre los departamentos que están más retrasados y los departamentos que están liderando el ranking. De manera que este tipo de análisis de brechas, análisis riguroso y cuantitativo, también lo vamos a incorporar de una manera transversal en nuestra definición del punto de partida. Una vez hagamos eso, vamos al punto de llegada. Este punto de llegada, como les contaba, va a venir de un proceso muy interesante que lidera Planeación Nacional, en el cual busca utilizar metodologías de prospectiva para identificar posibles escenarios de largo plazo en Colombia y apuntarle a cuál puede ser un escenario apuesta. Y nosotros queremos tomar ese escenario apuesta de país y desarrollarlo en materia de competitividad, cómo se vería la competitividad de país para llegar a esa apuesta de Colombia y que ese sea nuestro punto de llegada al año 2050. Eso implicará también pasar, por supuesto, por algunas visiones y objetivos digamos, de mediano plazo, como por ejemplo a 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, pero a más largo plazo apuntarle a esa visión 2050 que salga de este proceso. Con base en eso, iríamos ya a establecer la metodología de priorización de acciones. Creemos que una agenda de competitividad no puede apuntarle a hacer todo, sino que tiene que definir apuestas y tiene que definir acciones priorizadas en temáticas de política pública y en definir actores responsables de esas temáticas. Y para hacerlo queremos utilizar una metodología que ya hemos probado y piloteado hace unos meses cuando construimos lo que fue la hoja de ruta del programa Colombia Más Competitiva para los próximos 4 años, y queremos aplicar esa misma lógica para la construcción de la Agenda Nacional de Competitividad. Rápidamente, ¿de qué se trata esa metodología de priorización que queremos proponer?
Por una parte, queremos identificar aquellas áreas de trabajo en la competitividad que tienen, uno, un mayor potencial de impacto. Para eso utilizaremos evidencia empírica que ya está disponible sobre cuáles son los pilares y subpilares de competitividad que tendrían un mayor impacto sobre la trayectoria de las variables que son centrales en el desarrollo, sobre el crecimiento potencial de la economía, sobre la generación de empleo y sobre la sostenibilidad ambiental. Y también queremos utilizar el rezago que tiene Colombia en algunas posiciones de los rankings globales como un criterio adicional de priorización, que no solamente le apuntemos a las áreas en donde tendríamos un mayor impacto, sino también aquellas en donde, dado que tenemos un mayor retraso, tenemos que trabajar para hacer catch-up. Y les voy a dar un ejemplo para que puedan ver en la práctica a qué hacemos referencia cuando hablamos de estos conceptos. Por ejemplo, si uno toma los pilares de competitividad del WEF, o también le puede poner el nombre, digamos, del capítulo del informe del Consejo Privado de Competitividad, uno puede hacer esta, digamos, esta matriz en la cual uno tiene en el eje vertical el impacto que tendría sobre el crecimiento económico potencial hacer las reformas necesarias en cada uno de estos pilares, en eficiencia del Estado, en comercio exterior, en ciencia, tecnología e innovación, etc. Y eso lo mide el eje vertical en puntos adicionales de crecimiento del PIB. Y en el eje horizontal tenemos el reverso del puntaje de Colombia en el índice global de competitividad. Es decir, que aquellos pilares del WEF que están más a la derecha significa que tienen un menor puntaje y por lo tanto hay un mayor rezago. Esto es simplemente una forma de ilustrar que aquellos pilares del WEF que se encuentran arriba y a la derecha son aquellos en donde tendríamos ese doble impacto de cerrar las brechas globales que tenemos, pero además de eso, tener el mayor impacto sobre el crecimiento del PIB. Y eso nos empieza a mostrar cuáles son como señales de cuáles deberían ser esos pilares y subpilares en donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo como Estado y como sector privado si queremos realmente pegarle a esas metas de competitividad. Y por ejemplo, salen temas tan críticos como ciencia, tecnología e innovación, eficiencia del Estado, entorno de negocios y comercio exterior. Entonces, este tipo de metodologías rigurosas, basadas en datos de priorización, son como un poco la mentalidad que queremos aplicar para priorizar las acciones en esta metodología de la Agenda Nacional de Competitividad. En segundo lugar, queremos también utilizar como criterio de priorización de acciones las variables y la relevancia que tienen las variables que van a salir de esa apuesta de la Visión 2050. Utilizar esos objetivos de la Visión 2050 como un criterio adicional para darle foco a cuáles son los pilares y subpilares de competitividad que nos llevarían más claramente a cumplir con esa Visión 2050. Y nosotros creemos, como todavía no sabemos cuáles son esas variables de la Visión 2050, esto va a estar listo hacia el primer trimestre del próximo año, pero nosotros creemos que una de esas variables tienen que ser las brechas departamentales en cada uno de los pilares de competitividad, de manera que prioricemos aquellas que necesitan un mayor cierre. Y para darles un ejemplo, también utilizando como forma ilustrativa el ejercicio que hicimos para Colombia Más Competitiva hace unos meses, tomamos para cada uno de los subpilares de competitividad del informe nacional del CPC, calculamos cuál fue el coeficiente de dispersión departamental en cada una de ellas y simplemente podemos tener una gráfica muy sencilla que nos muestra que hay algunas temáticas que son de relevancia nacional porque hay muy poca dispersión departamental entre ellas, como puede ser, por ejemplo, la política regulatoria, pero hay otras en donde la dispersión regional es tremendamente grande y debemos concentrar esfuerzos muy importantes ahí. Por ejemplo, temas de formalidad laboral, competencias digitales, innovación, transferencia de conocimientos son aquellas en donde existe una mayor dispersión regional y por lo tanto deberían priorizarse dentro de una agenda. Esto de nuevo es ilustrativo y son ejemplos del tipo de mentalidad y el uso de datos que podemos hacer para la construcción de la agenda. Y por último, queremos que la priorización de áreas de trabajo tenga en cuenta cuáles son las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. De manera que realmente le apuntemos a aquellas acciones en las cuales tenemos capacidades relevantes para tener impacto y no objetivos en unas áreas que podrán sonar muy bonitas en el papel, pero que en la práctica el Sistema Nacional no está conformado para realmente mover esas variables. Entonces, creemos que las capacidades institucionales son un elemento central si queremos realmente plantear acciones que tengan verdadero impacto. Y utilizando esos tres criterios es que creemos que podemos establecer esa priorización, ese método de priorización
que resulte en una agenda que tenga acciones, temáticas, responsables y objetivos. Y finalmente, en este proyecto, lo que haremos es hacer unos ejemplos de priorización, unos ejercicios de cómo se podría aplicar esta priorización si lo fuera a hacer un gobierno en este momento, que realmente nos permita ilustrar la forma en que este tipo de priorizaciones se puede poner en práctica y puede marcar una agenda. Pero de nuevo, la idea con esto no es establecer la agenda ya, sino es dejar las reglas de juego, una propuesta de cómo deberían ser las reglas de juego del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, para que una vez tengamos una nueva administración, las comisiones regionales y el sector privado puedan trabajar en conjunto con esa nueva administración y desarrollar y aplicar esta metodología y establecer esa agenda de largo plazo al 2050. De manera que con eso es que cerraremos el proyecto. En términos generales, estos van a ser los hitos en términos de meses. Estamos trabajando desde el próximo mes de diciembre en el estado del arte y en los talleres de la visión 2050 con el DNP. Y entre enero y febrero ya podremos trabajar una socialización de esta metodología de temas en competitividad, para la cual quisiera simplemente anunciarles que entre enero y febrero tendremos un proceso de socialización de este, ya con todo el detalle y con algunos de los ejemplos, con las comisiones regionales de competitividad e innovación, de manera que interactuaremos con ustedes sobre todo en el mes de enero y de febrero. Hacia marzo haremos ajustes a la metodología con base en la retroalimentación que recibamos, y la idea es que tengamos en abril consolidada la versión final, que pueda ser, digamos, consensuada por todo el sistema de competitividad, y que esto sea un proceso que esté listo antes de que haya elecciones en mayo. De manera que este es el proyecto que les quería contar, y quisiera resaltar nuevamente, entre enero y febrero del próximo año tendremos participación junto con ustedes en esta discusión de la propuesta de metodología, con el detalle y con unos talleres de consenso en esa metodología, para que entre todos tengamos claras cuál va a ser las reglas de juego para construir la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación de los siguientes tal vez 10, 15, 30 o 40 años en Colombia. De manera que muchísimas gracias por esta atención. Realmente creemos que las comisiones regionales de competitividad van a tener un rol central, porque, como lo dije al principio, juegan un papel de continuidad en el sistema y nos permiten aterrizar a nivel regional estas iniciativas que vemos desde el nivel nacional, y por lo tanto será fundamental esa participación que tengamos de parte de ustedes entre enero y febrero en recibir insumos y retroalimentación sobre esta metodología de construcción de la Agenda Nacional de Competitividad. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos. Muchísimas gracias al doctor Puyana. Muchísimas gracias al doctor Puyana, pero también muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde hace 2 días, durante estos 2 días, vía streaming. En este momento finalizamos la transmisión virtual y continuaremos en el salón con la asamblea de las comisiones regionales de competitividad e innovación. En este momento